Bienvenidos a Mind Matter Nexus, donde exploraremos lo que llamo la teoría de la coherencia macrocuántica. A lo largo de estos vídeos, desentrañaremos los secretos ocultos en el tiempo y en la naturaleza misma del universo. Mi trabajo parte de la teoría de la coherencia macrocuántica, de las matemáticas cíclicas y la geometría de la realidad, siguiendo patrones que han pasado desapercibidos durante siglos. Aquí, el pasado y el futuro se encuentran, en una perspectiva científica y filosófica que entrelaza física de partículas, conciencia cuántica y un orden profundo en la historia de la humanidad. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo todo, desde la vida hasta los grandes eventos históricos, sigue una coherencia cuántica, un entramado cíclico que parece regirlo todo. Esto es mucho más que una teoría, es una invitación a ver la realidad desde una nueva dimensión. Empecemos. Desde el comienzo del siglo XX, uno de los mayores avances en nuestra comprensión del universo vino de la mano de Albert Einstein y su teoría de la relatividad general. Einstein nos reveló que la gravedad no era exactamente una fuerza de atracción como se imaginaba en la física clásica, sino una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. Según su teoría, los cuerpos masivos como planetas y estrellas deforman el tejido del espacio-tiempo, y los objetos que se mueven en las proximidades siguen las trayectorias curvas de esta geometría. La teoría del desplazamiento dimensional nace de esta estructura geométrica del espacio-tiempo de Einstein. La idea central es que, además de esta curvatura, existe un patrón de resonancia que opera en conjunto con ella. En este modelo, los cuerpos no solo siguen trayectorias determinadas por la curvatura, sino que también vibran a frecuencias naturales que interactúan directamente con el tejido geométrico del espacio-tiempo. En lugar de interpretar la gravedad únicamente como la curvatura del espacio, el desplazamiento dimensional la concibe también como un fenómeno de resonancia de frecuencias. Este enfoque no contradice la teoría de Einstein, al contrario, la complementa, ya que la resonancia se fundamenta en la estructura geométrica propuesta por él. La frecuencia natural de un objeto puede entenderse como una vibración única, dependiente de su masa y de su posición en el espacio-tiempo. Esta vibración no reemplaza la curvatura del espacio-tiempo, sino que se basa en ella y la complementa. Imaginemos el vuelo de una mosca. Estos insectos despliegan una geometría de desplazamiento parabólico, eficiente para su vuelo, que está sintonizada a una frecuencia específica en hercios, por las vibraciones de sus alas. Este concepto es aplicable también a las resonancias gravitacionales. Los cuerpos masivos en el espacio vibran en sintonía con el espacio-tiempo, ajustando sus trayectorias de acuerdo con su frecuencia resonante. La teoría del desplazamiento dimensional se basa, entonces, en una idea clave: los objetos en el espacio resuenan en frecuencias naturales que se ajustan y armonizan con la estructura geométrica de Einstein, permitiendo su movimiento dentro de esta curvatura de espacio-tiempo. Así, no solo experimentan la curvatura como un marco geométrico que guía su movimiento, sino que también resuenan en sintonía con ella, facilitando su desplazamiento. En este modelo, los objetos siguen patrones determinados tanto por la curvatura como por su resonancia de frecuencia. En otras palabras, los cuerpos no solo están influenciados por la geometría del espacio-tiempo, sino que también vibran en frecuencias específicas que optimizan su desplazamiento dentro de ella. El desplazamiento dimensional plantea diversas preguntas y posibilidades. Si la resonancia es un factor que contribuye al movimiento y desplazamiento de los cuerpos, ¿podríamos manipular estas frecuencias para ajustar su comportamiento en el espacio? ¿Es posible que comprendiendo y controlando estas resonancias podamos acceder a nuevas formas de navegación en el universo? Este enfoque no busca sustituir la teoría de Einstein, sino ampliar nuestra perspectiva, proponiendo que la gravedad es un fenómeno que opera tanto a través de la curvatura geométrica como de la resonancia. La teoría del desplazamiento dimensional, entonces, se asienta firmemente en los principios geométricos del espacio-tiempo de Einstein, pero introduce el concepto de frecuencia de resonancia como una variable adicional que contribuye al desplazamiento de los cuerpos en el universo.
Con este enfoque, la gravedad se convierte en un fenómeno que une curvatura y resonancia, ofreciendo una visión unificada del movimiento y desplazamiento en el espacio. Esta idea de la gravedad como resonancia sugiere una visión armónica del universo, en la que todos los cuerpos, desde partículas subatómicas hasta galaxias, están en un constante diálogo de frecuencias. Esta resonancia, en combinación con la curvatura del espacio-tiempo, crea lo que percibimos como movimiento y desplazamiento. Así, los objetos no solo son contenidos por la geometría del espacio, sino que responden a un patrón rítmico que surge de su propia naturaleza y de su relación con el entorno cósmico. En esta concepción, los cuerpos más masivos, como planetas y estrellas, emiten resonancias de baja frecuencia, debido a la relación inversa entre masa y frecuencia. Esta baja frecuencia los convierte en puntos de anclaje en el espacio-tiempo, similares a como los tonos graves en una pieza musical establecen la base de armonía alrededor de la cual vibran los tonos más altos. Los objetos más pequeños, en cambio, tienen frecuencias más altas y tienden a alinearse o a sintonizarse con estos cuerpos mayores, creando una estructura coherente y organizada en el espacio-tiempo. La famosa ecuación de Einstein establece una equivalencia entre masa y energía. Si agregamos el concepto de resonancia, la energía de un objeto se relaciona no solo con su masa, sino también con su frecuencia de vibración. Esta idea conecta la frecuencia y la energía mediante la ecuación cuántica. H es la constante de Planck. F es la frecuencia. Al combinar ambos principios, encontramos que la frecuencia de resonancia de un objeto en un campo gravitacional afecta su energía y, por ende, su masa efectiva. Esto refuerza la noción de que la gravedad, en el contexto del desplazamiento dimensional, no es solo una cuestión de curvatura, sino también una expresión de resonancia en el espacio geométrico. Esta visión nos invita a considerar que el desplazamiento de los cuerpos en el espacio no se debe únicamente a una fuerza o a una curvatura en un marco geométrico, sino a una interacción armónica entre todas las formas de materia y energía. Cada cuerpo ocupa una nota en la sinfonía cósmica, y su posición y movimiento en el espacio-tiempo están determinados tanto por su relación con la curvatura del espacio como por su frecuencia resonante. De este modo, el desplazamiento dimensional no solo refuerza, sino que amplía la teoría de Einstein, otorgando un nuevo matiz a la comprensión de la gravedad y el movimiento en el cosmos. Este enfoque plantea una serie de aplicaciones potenciales y de nuevas preguntas sobre nuestra relación con el universo. Si lográramos comprender plenamente la resonancia gravitacional, ¿podríamos ajustar las frecuencias de ciertos objetos para modificar su interacción con el espacio-tiempo? En teoría, si un cuerpo lograra disminuir su frecuencia lo suficiente, podría reducir su efecto gravitacional, o al menos alterar la forma en que responde a la geometría circundante. Esto nos sugiere un camino hacia tecnologías futuras, donde la manipulación de la frecuencia podría permitirnos realizar desplazamientos y navegaciones que hoy en día son solo imaginables. El desplazamiento dimensional, al integrar la resonancia con la estructura geométrica del espacio-tiempo de Einstein, propone una realidad en la que los movimientos de todos los cuerpos en el universo, desde los átomos hasta las estrellas, no solo son consecuencia de una curvatura geométrica, sino de un principio universal de resonancia. Así, esta teoría representa un paso hacia una comprensión más profunda del cosmos, donde el espacio, el tiempo, la masa y la frecuencia se entrelazan en una estructura coherente y unificada, como los elementos de una partitura cósmica. Con esta nueva perspectiva, el universo se revela no solo como un espacio de objetos y trayectorias, sino como una compleja red de interacciones armónicas. Cada estrella, cada planeta e incluso cada partícula subatómica, al vibrar en su frecuencia natural, contribuye a una gran estructura resonante. Esta resonancia no es un fenómeno aislado, sino que está entrelazada con la geometría misma del espacio-tiempo,
que responde y se adapta a las vibraciones de cada cuerpo en una relación de mutua influencia. La estructura geométrica de Einstein, entonces, es tanto el escenario como el instrumento de esta sinfonía cósmica. Esta visión armoniosa abre nuevas vías para interpretar fenómenos astrofísicos complejos, como las ondas gravitacionales. Según el desplazamiento dimensional, una onda gravitacional no sería solo la perturbación del espacio-tiempo producida por eventos catastróficos, como la colisión de agujeros negros, sino también una manifestación de la resonancia de las masas involucradas en el suceso. Esta resonancia se propagaría a través de la estructura geométrica del espacio-tiempo, modulando su tono y sus vibraciones a lo largo de vastas distancias cósmicas, y permitiendo que detectemos estos ecos en la Tierra. En el contexto de los agujeros negros, el desplazamiento dimensional sugiere que estos objetos extremos pueden actuar como puntos de máxima resonancia, donde la frecuencia natural de la materia y la energía alcanza niveles tan altos que deforman el espacio-tiempo hasta el colapso. Aquí, la resonancia y la curvatura se unen en una expresión límite, donde la gravedad adquiere una intensidad que supera los umbrales observables en cualquier otro tipo de objeto. En el horizonte de sucesos, donde la luz misma queda atrapada, la resonancia gravitacional se convierte en un límite absoluto que redefine nuestro concepto de espacio y tiempo. El desplazamiento dimensional también podría ofrecer una explicación nueva para la expansión del universo. Si consideramos que el espacio-tiempo no solo se curva, sino que resuena y responde a la suma de todas las frecuencias emitidas por la materia, entonces podríamos pensar en la expansión cósmica como un efecto acumulativo de estas resonancias. La energía que fluye de cada cuerpo en el universo genera un campo resonante, que podría influir en la expansión de las estructuras espaciales, llevando a un crecimiento del cosmos en respuesta a esta dinámica interna. A medida que avanzamos en esta teoría, surge la posibilidad de que incluso la percepción humana esté influenciada por la resonancia. En el contexto de la neurociencia, podríamos llegar a considerar que el cerebro humano, en su propia compleja red de frecuencias y resonancias internas, se sintoniza de algún modo con el entorno cuántico y geométrico en el que existimos. Esto abriría una vía hacia una nueva comprensión de la conciencia y su conexión con el universo, donde nuestras percepciones y pensamientos son, en última instancia, expresiones de una resonancia universal. La teoría del desplazamiento dimensional no solo amplía los principios de la relatividad general, sino que sugiere una unificación profunda entre la física clásica, la cuántica y la cosmología. Al integrar el concepto de resonancia con la geometría de Einstein, nos ofrece una visión del cosmos donde todo está interconectado a través de un principio armónico universal. El universo ya no es solo un espacio en expansión lleno de cuerpos que interactúan por gravedad, es un sistema resonante, una red viva y pulsante de frecuencias que se ajustan y se equilibran en una coreografía cósmica. Este enfoque invita a la ciencia a explorar el universo desde una perspectiva que no solo analiza y mide, sino que también escucha y sintoniza. Al entender la gravedad como una expresión de resonancia y geometría, la física podría acercarse a un conocimiento más intuitivo y profundo del cosmos, uno donde los fenómenos dejan de ser meras manifestaciones de fuerzas y pasan a ser parte de una vibración universal, un pulso que conecta toda la realidad en una danza constante de energía y espacio-tiempo. Hemos visto cómo el desplazamiento dimensional cuántico une mi trabajo a los principios de la gravedad de Einstein, revelando una conexión fascinante entre los espacios que percibimos y los que existen más allá de nuestra percepción. Este tema no solo abre puertas a la teoría de la coherencia macrocuántica, sino que nos prepara para comprender cómo los eventos y las fuerzas se alinean en patrones de coherencia dimensional que afectan la realidad. Si este recorrido por los conceptos de desplazamiento dimensional te ha intrigado, te invito a seguir explorando conmigo. En el próximo episodio, profundizaremos aún más en esta teoría y cómo las dimensiones se entrelazan en nuestra existencia. No olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Recuerda, todo es cíclico, y la coherencia es el hilo conductor de la realidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.